Bien, ¿qué tal, queridos hermanos y amigos? Gracias a Dios que nos encontramos de vuelta esta semana para el repaso de la lección, primera lección de este trimestre. Queremos estudiar juntos sobre la singularidad de la Biblia, la palabra de Dios, por qué creemos que la Biblia es nuestra fuente de autoridad como cristianos. Así que vamos a tener una hermosa lección. Estamos hoy junto con los pastores Cristian Varela del distrito de Asenkamp. Bienvenido, pastor, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto que podamos estar compartiendo este momento tan especial. Muy bien, y también quiero dar la bienvenida al pastor Antonio Valenzuela, que es pastor del distrito de Santo Tomé. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Gracias, Edgardo. Muy bien, muy bien. De nuevo aquí, acompañando el repaso de la lección de escuela sabática como lo hemos hecho la semana pasada. Muy bien. Queremos iniciar entonces, como siempre, como corresponde, con una palabra de oración, así que le pido al pastor Varela que pueda guiarnos en la primera oración, por favor. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, te damos gracias por poder repasar la escuela sabática y te queremos pedir, por favor, que ahora nos acompañes para que tu Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Vamos ahora a comenzar entonces con el repaso de la lección de escuela sabática. Queremos compartir juntos la lección como lo venimos haciendo desde este momento que estamos allí en las casas, en los hogares, y como hemos dicho, vamos a comenzar hoy con la singularidad de la Biblia, primer tema de la lección del trimestre. Pastor Antonio, qué lindo trimestre, ¿no es cierto? Nos espera. Exactamente. A ver, venimos de estudiar todo un trimestre, ¿no? El tema de profecía, del estudio del libro de Daniel, y ahora nos introduciremos en el estudio particular de la palabra del Señor, y creo que los hermanos van a disfrutar y vamos a disfrutar de este trimestre con el estudio de la palabra del Señor, como lo venimos haciendo habitualmente, ¿verdad? Así es. Bueno, comenzamos entonces con el repaso. La Biblia, sin duda, sabemos que es un libro singular y único, pero ¿por qué es un libro tan especial? Bueno, hay muchas razones que podemos dar, que están intrínsecas en el texto bíblico. Conocemos muy bien que son 66 libros que la componen. Fue escrito en un periodo de casi 15 siglos, redactado por 40 autores de los más diversas procedencias, trasfondos. Cada uno de ellos hizo un aporte particular. Y de todos los libros de la antigüedad, es el libro del cual se conservan más manuscritos, más copias diferentes, parciales, de los diferentes textos bíblicos, más o menos 24.600 manuscritos se conservan hasta la fecha, y fue el primer libro en ser traducido, en ser impreso, cuando Gutenberg, en el siglo XVII, creó la imprenta. Sus traducciones abarcan el 95% de las lenguas habladas en la actualidad, pero su singularidad va más allá de estos datos, y vamos a descubrir y de alguna manera hoy estudiar por qué es un libro tan especial. Pastor Varela, ¿qué le parece? ¿Cuál es la cualidad que hace que la Biblia sea un libro único en su clase? En primer lugar, tenemos que destacar que es su origen divino. La particularidad que tiene este libro es que el mismo Dios se autorreveló en él a través de la palabra escrita. Y es por eso que nosotros encontramos en la Biblia la palabra de Dios, la cual tiene poder, la cual justamente puede transformar vidas. Exactamente, esa es la definición particular. Pastor Antonio, ¿algo que agregar en cuanto a este punto? No, creo que vamos a ir desarrollando a medida que avancemos en el estudio de esta semana, vamos a ir desarrollando justamente la singularidad que tiene las Sagradas Escrituras para el tiempo en que se escribió, pero también para el nuestro. Me parece excelente si podemos ir colocando los tópicos que vamos a encontrar en la lección de escuela sabática, que es su tema principal, su origen, sus tradiciones, una línea histórica a través del tiempo, ¿no? Y el poder transformador que las Sagradas Escrituras tienen. Exactamente. Quiero simplemente
Sí. Alguien escribió alguna vez, la Biblia es la voz de Dios hablándonos, tan ciertamente como si pudiéramos oírla con nuestros oídos. Eso es lo que nosotros vamos a descubrir en el estudio de la lección de escuela sabática, en este repaso. Exactamente. Cuando nosotros damos estudios bíblicos a personas que están empezando a conocer la Biblia, por lo general utilizamos los argumentos que vamos a ver en la lección de esta semana, ¿no es cierto? ¿Por qué la Biblia es un libro que vale la pena ser no solamente leído, sino practicado, vivido? Y de alguna forma esto es lo que queremos dejar claro en esta lección. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? De tantos temas, de tantas enseñanzas, ¿cuál es el foco, el tema principal de la Biblia? Pastor Antonio, Pastor Varela, los escucho. Muy bien, tal vez vamos a ir tomando el tema de la lección de esta manera, si les parece, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, al libro El Martín Fierro, ¿sí? Entonces encuentra en el Martín Fierro un tema principal. Si vas que es la historia, ¿cierto?, de este gaucho en las pampas argentinas a fines del siglo XIX. Si uno va a la Ilíada o la Odisea de Homero, entonces la historia principal de esos dos libros relata la historia de un héroe, ¿no? Que va a la guerra y todo lo que transcurre hasta que puede regresar de nuevo a su tierra natal y todo lo que sucedió en eso. Pero así como estos libros tienen historias, la Biblia también tiene un tema principal. Ahora, el tema principal de la Biblia es muy diferente al de estos libros, porque estos libros se centran más que nada en una persona y lo que sucede alrededor. Pero la palabra de Dios es diferente, es distinta. Dice Deuteronomio 32:47, dice, porque no son palabras vanas para vosotros. Es decir, que lo que se escribió no fue porque a alguien se le ocurrió relatar una historia, sino que de ella, dice, depende de vuestra vida. Entonces, si lo que está escrito en la Biblia es para mi vida y depende también mi futuro, significa que la Biblia tiene que tener un tema principal que debe trascender a lo que se escribió en la Ilíada o en el Martín Fierro o en cualquier otro libro común que se haya escrito. Por eso, Pastor Varela, ¿qué opina usted de este tema? ¿Cuál es el tema principal para usted de la Biblia? El tema principal es Cristo. Justamente en Él encontramos nosotros la vida. Él mismo dijo que Él era la vida y el camino que lleva justamente a la vida. Por eso es que la Biblia, al ser la palabra de Dios, la revelación de Dios, nos muestra a este personaje, bien dijiste, ¿no? El Martín Fierro, personaje principal, el gaucho Martín Fierro, la Ilíada, ¿no? Justamente de Homero, su gran héroe, ¿no? Allí Héctor. Y por otro lado, nosotros vemos de que el gran personaje central de la revelación divina es mostrarnos a Jesús, es ver cómo Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo, vamos a ver en esta lección, se predijo y se hizo mucho énfasis en el Salvador que habría de venir, y en el Nuevo Testamento encontramos al Salvador que vino para salvarnos. Por eso es que también tenemos nuestro héroe, también tenemos a nuestro Salvador que vino para darnos justamente vida y vida en abundancia. Muy bien, Pastor Edgardo, Sí, cuando me sumerjo en el estudio de la palabra de Dios y encuentro justamente al héroe principal, el tema principal de toda la Sagrada Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué es lo que yo debería hacer? bueno, en todo
que ha sido escrito, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, Jesús prometido, Jesús habiendo llegado al mundo, Jesús intercediendo por los pecadores, Jesús prometiendo regresar. En todos esos temas encontramos que Dios siempre cumple con sus promesas, y Dios no deja nunca al ser humano en su situación de necesidad, ni ayer ni hoy, ni aún hoy en día que el mundo está tan desesperado, angustiado por lo que va a pasar, por lo que está viviendo. Dios nunca ha dejado a sus hijos solos, y por eso Dios se las arregló para que ese mensaje pueda no solamente ser entregado a cada hombre, sino que pueda ser preservado por sobre todas las cosas de los enemigos que ha tenido siempre la Escritura, y pueda llegarnos hasta nosotros hoy. La Biblia dice que Dios espera que aceptemos a Cristo como Salvador y nos mantengamos fiel a su palabra, proclamando esa esperanza a otras personas, al mundo. Ahí tenemos el principal lazo que une a la humanidad con Dios, en la Biblia. El que ignora la Biblia está ignorando el único brazo fuerte del cual puede sostenerse para trascender esta vida y para no dejarse abatir por los problemas que la vida tenga. Déjenme compartir esta cita de Camino a Cristo que dice: el Señor Jesús dijo de las Escrituras del Antiguo Testamento, y cuanto más cierto es esto acerca del Nuevo, ellas son las que dan testimonio de mí. El Redentor, aquel en quien se concentran vuestras esperanzas de la vida eterna. Sí, la Biblia entera nos habla de Cristo desde el primer relato de la creación, la cual se dice: sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Hasta la última promesa, aquí yo vengo presto. Leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Si deseáis conocer al Salvador, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar. Estudiar las Escrituras, ¿no es cierto? Efectivamente, eso es lo que se nos anima a hacer en la misma Biblia, ¿no es cierto? Y los mismos autores inspirados, como creemos que lo fue Elena de White. Avanzamos un poquito más, Pastor. Origen de la Biblia. Pastor Varela, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común un cobrador de impuestos, un dirigente político, un ganadero, un sacerdote de Israel, un rey, un prisionero, una persona que estaba en el exilio, y un pescador? ¿Qué es lo que tienen en común estas personas? Muy buena. Uno a simple vista podría decir, no tienen nada en común por sus profesiones, por sus lugares, las circunstancias de vida, pero lo que tienen en común es que fueron llamados por Dios para transmitir un mensaje especial. Fueron escogidos por Dios para poder transmitir justamente a través de la profecía, a través de sus mensajes inspirados, la revelación de Dios para nuestra salvación. Por eso un agricultor como Amós, un rey como David, que escribieron a través de diferentes formas literarias, escribieron a través de diferentes idiomas, ¿no? Todos ellos tuvieron en común que fueron utilizados por el Espíritu Santo para escribir el mensaje divino, y con sus propias palabras, por eso en su propio idioma, en su propia jerga, ¿no? Tanto en hebreo, en arameo, como también en griego, pudieron ser utilizados por Dios. Pastor Edgardo, la Biblia fue escrita en distintos continentes. Sí. No en uno solo. Fue escrita en África, en Asia y en Europa, ¿verdad? Y en 3 idiomas distintos. ¿Qué nos tiene para decir con respecto a esto? ¿Cómo puede ser que personas de 3 continentes diferentes, ¿sí?, con idiomas distintos, con culturas diferentes, se hayan puesto de acuerdo para escribir un libro que ha trascendido la historia de la humanidad? Bueno, efectivamente acá vemos que el plan de Dios era que la Biblia fuera un libro para todo el mundo, internacional, y para toda la gente, todo tipo de personas, sean personas de alta cultura o de poca cultura, todo tipo de personas que de alguna manera se hubieran acercado a Dios, tenían que tener un mensaje que pudiera apelar a sus vidas en forma particular. Por esa razón creo que Dios en su misericordia hizo que hubiera una gran variedad de autores representados para que ellos pudieran también llegar a un público grande, vasto,
y muy amplio en cuanto a la revelación. Muy bien, yo no sé si, Cristian, seguís ahí o se te cortó la transmisión. Creo que se le ha cortado a Cristian. Ahora, Pastor Edgardo, Sí. dice que aproximadamente un 35% de la Biblia son profecías. Ahora, si el personaje central de la Biblia es Cristo, esa profecía, ese 35% de profecía, escrita por diferentes autores bíblicos, ¿cierto? Como Jeremías, Miqueas, Malaquías, Zacarías, Isaías, tienen que indudablemente hablar de ese personaje central. ¿Será posible que ellos hayan escrito algo que no se cumplió? Efectivamente, como decís, Antonio, hay unas 1000 profecías aproximadamente de la Biblia, casi todas cumplidas, unas pocas en cumplimiento, y Edgardo. menos, sí, y menos aún que faltan cumplirse, ¿no es cierto? De alguna manera sabemos que hay unas 1000 profecías, como decía, y esas profecías están escritas en la palabra de Dios. Ahora, fíjate vos qué interesante, porque Dios allí manifiesta un plan. Toda profecía establece un plan que Dios tuvo para la humanidad, y Dios va desenvolviendo ese plan conforme pasa el tiempo. Dios anunció con antelación lo que iba a ocurrir. Dios es un Dios previsible. Los que son sus hijos siempre saben qué es lo que va a acontecer, lo fundamental de lo que va a acontecer. Algunos ejemplos. Jeremías 33:15 anunció qué cosa? Que Jesús era descendiente de David, ¿no? Correcto, muy bien, ¿no es cierto? Miqueas 5:2, el lugar de nacimiento de Cristo. Fíjate qué interesante. Malaquías, ¿quién prepararía el camino de Cristo? Zacarías 9:9, cómo se ingresaría al momento de su crucifixión, ¿no es cierto?, en la entrada triunfal en Jerusalén. Isaías 53, cómo sería la muerte de Cristo. Isaías 53:7, cómo se entregaría él, no por falta de poder, sino que mansamente asumiría el rol de víctima o de vicario en ese sacrificio. ¿Qué pasaría con sus discípulos? Escrito anticipado en Zacarías. ¿Cómo sería martirizado en la cruz? Salmo 22. ¿Qué pasaría con sus ropas? Todos estos detalles, 330 detalles de la vida de Cristo, Antonio, fueron predichos, fueron anticipados por el Antiguo Testamento y se cumplieron fielmente en la vida de Cristo. Fíjense, qué interesante, ¿no es cierto? Así que vemos así en forma clara ahora cómo el Antiguo Testamento de alguna manera se centraba en la promesa de Cristo y en cada detalle importante para que supieran que el Mesías, entre tantos Mesías falsos que iba a haber, no iba a ser cualquiera, sino que iba a ser Jesucristo de Nazaret, hijo de José María. Ahora, puede ser que estas personas, ¿no?, a las que estamos nombrando, estos profetas, puede ser que se hayan puesto de acuerdo entre ellos y hayan preparado esta historia. ¿Será que eran contemporáneos unos con otros o vivieron en tiempos diferentes? ¿Qué tenemos para decir con respecto a esto? Tal vez, no sé si está Edgardo o Cristian, cualquiera de los dos. Sí, Cristian ya está disponible, creo yo. Solamente quisiera agregar que vivieron en un momento, en momentos muy diversos de la historia, en lugares muy diferentes, pero cada uno de ellos sabía de su antecesor. Y otra cosa importante de la Biblia es que se va construyendo sobre una base, no es que cada uno dice lo que le parece. La Biblia tiene una gran coherencia interna, ¿no es cierto, Cristian? Así es, más allá de que vivieron en diferentes lugares, momentos históricos, circunstancias, nosotros podemos ver claramente aquí la función del Espíritu Santo, y como bien dijo el pastor Edgardo, hay una coherencia teológica en ella, que eso es lo que la hace singular también. No necesitamos de otras herramientas filosóficas, históricas, sociales para interpretar la Biblia, sino que la misma Biblia se interpreta a sí misma. Y esto es lo que lo hace singular, esa coherencia teológica donde nos muestra, ¿no?, la revelación de Dios, a pesar de haber sido escrita en 1500 años,
sigue teniendo esa particularidad que podemos encontrar, por ejemplo, el sábado. El sábado lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. El tema del pacto también lo podemos ver a través de todas las escrituras. Son diferentes temas, ¿no?, que giran en torno al gran conflicto, que giran en torno a la salvación que Dios nos ha realizado. Por eso es que solo Dios, y esto nos muestra de que solo Dios pudo haber originado su palabra, ¿no? Lo que nosotros tenemos hoy en la Biblia es la palabra del Señor, inspirada por el Señor. Muchas Efectivamente, gracias, Cristian. como decía Cristian, Quizás, quisiera agregar que hay muchos temas que están de Génesis a Apocalipsis. El sábado, la ley, el santuario, la gracia, muchos temas importantísimos que se van concatenando y van creciendo conforme se va desarrollando el material bíblico hasta que se finaliza la revelación allí en Apocalipsis, ¿no es cierto, Antonio? muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias, Cristian. La lección de escuela sabática nos lleva a leer Amós 3:7. Allí dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que Él revele sus secretos a sus siervos, los profetas, ¿no? Y Dios, con anticipación, hemos visto, fue revelando lo que iba a suceder. Fue presentando al personaje central de las Sagradas Escrituras, a Cristo Jesús. Cristo era el Mesías anunciado por los profetas de la antigüedad. Ahora, el mismo Señor Jesús también realizó algunas profecías. ¿Cristian? Sí, creo que la más impactante justamente tiene que ver con su resurrección. Él dijo que iba a dar su vida, pero que la iba a volver a tomar. Se cumplió. En Mateo 24, ¿no? Vemos como estamos leyendo allí la destrucción de Jerusalén, y se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y eso nos da a nosotros hoy la seguridad de que la promesa más grande, que es la que esperamos que pronto se cumpla, su segunda venida. Jesús dijo, me voy a ir a preparar lugar, pero voy a volver. Por eso hoy nosotros como adventistas, como pueblo remanente, estamos esperando el cumplimiento de esa promesa. Y esto nos muestra que justamente la Biblia, así como cumplió las predicciones, ¿no?, realizadas hace miles de años, y hoy lo estamos viendo, ¿no?, a través de toda esta situación que nos toca vivir, nos muestra de que Jesús volverá pronto otra vez. O sea, tranquilamente podemos decir, Pastor Edgardo, podríamos decir que Jesús es el personaje central de las Sagradas Escrituras y su pueblo es el personaje secundario para quien toda la Sagrada Escritura fue escrita. ¿Podemos decir eso? Así es, todo lo que la Biblia dice tiene que ver con Jesús y con su pueblo. Y todos los protagonistas que hay en la historia bíblica o en la profecía bíblica tienen su importancia o cobran su importancia en relación con su interacción con Cristo y con su pueblo. La Biblia no es un libro que atiende cualquier tipo de curiosidad con poca importancia, ¿no es cierto? La Biblia atiende a la historia de la salvación, Cristo y su pueblo, y los otros protagonistas que aparecen o desaparecen son los que tienen algún tipo de injerencia en ese drama, en ese conflicto entre el bien, el mal, la justicia, la injusticia, y Cristo formando un pueblo para que pueda predicar y su regreso y prepararse también para el día cuando nos venga a buscar. Muy bien, muchas gracias. La Sagrada Escritura tiene una línea histórica. No hay una interrupción. Dice 1 Corintios 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿sí? Porque se le ocurrió, porque tuvo ganas, Ya estaba o porque escrito. estaba escrito, ¿no? Entonces nosotros vemos una línea histórica. A diferencia de otros libros, entre comillas, santos, ¿no?,
que registran esencialmente pensamientos filosóficos. La Biblia, además de ser un libro profético, también contiene historia. ¿Qué podemos decir con respecto a esto, Cristian? Sí, es muy interesante que lo que dijo el pastor Edgardo con respecto al gran conflicto. El gran conflicto nosotros creemos justamente de que es una filosofía para interpretar la historia. Y la historia, por eso la Biblia, hacer una revelación de Dios hacia su pueblo, hacia su iglesia, está justamente desenvolviéndose en esta historia. Por eso es que vamos a encontrar personajes, vamos a encontrar circunstancias, lugares que existen hasta el día de hoy, pero más allá de eso, muchas de ellas no existían y hasta se puso en duda. Por ejemplo, Babilonia, ¿no? Hasta aproximadamente mediados del siglo, 1950, 1960, se desconocía de que haya existido alguna Babilonia, y después a través de la arqueología comenzaron a descubrirse estos descubrimientos de que realmente existió una ciudad de esa magnitud, con todo lo que el libro de Daniel justamente nos mostraba, así como también otros lugares que se fueron descubriendo, otros lugares y acontecimientos que nos muestra de que Dios tuvo su pueblo y de que su pueblo esperaba justamente al Mesías, y nosotros esperamos la venida de Jesús, que se va desarrollando justamente en las revelaciones y los actos de Dios en la historia. Y hoy nos toca a nosotros en nuestra historia. Y eso es algo hermoso, saber de que la Biblia no es justamente algo que sucedió y que no sabemos si sucedió o no sucedió, como por ejemplo hablabas al principio de la Odisea, ¿no? De Homero, allí justamente son mitos, mitologías que la gente fue justamente acuñando como parte de su cultura, pero que realmente queda el cuestionamiento, ¿habrá sucedido o no habrá sucedido? Nosotros tenemos la seguridad de que esto ocurrió, de lo que la Biblia se escribe, en lo que está escrito en la Biblia, es justamente palabra fiel, comprobada por la historia, por la arqueología y sus descubrimientos. Pastor Edgardo, una pregunta con respecto a esta línea histórica. ¿Podemos nosotros, como personas que decimos creer en Dios, creer en la Biblia, podemos divorciar, separar la línea histórica del Antiguo Testamento con la línea histórica del Nuevo Testamento? Bueno, una muy buena pregunta. Hay personas que han pretendido de alguna manera proponer que hay una dispensación del Antiguo Testamento, otra del Nuevo Testamento, que hay un plan para el Antiguo Testamento, otro para el Nuevo Testamento, pero es un solo plan, una sola historia, y lo más interesante es que la historia de Dios está vinculada con la historia de sus criaturas. No hay un Dios atemporal, ahistórico, que está en un plano diferente del plano de sus criaturas. Dios está metido dentro del tiempo, aunque es un tiempo infinito, un tiempo que no termina, nunca empezó, nunca terminará. Dentro del tiempo nuestro está vinculado. Muchos han propuesto, Cristian también podría desarrollar esto muy bien, que hay una temporalidad que Dios está en otro plano diferente y no se vincula demasiado con la realidad histórica de las criaturas, pero eso es falso. La Biblia nos demuestra claramente que es un libro histórico en el cual Dios ni siquiera puede Dios hacer retroceder el tiempo, porque Dios avanza en el tiempo junto con sus hijos. La diferencia está que Dios es infinito y sus hijos son finitos, especialmente los que somos pecadores. Tenemos un comienzo como cada criatura, pero también tenemos un final hasta que Cristo nos resucite, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. La Biblia da detalles concretos de la sepultura, nos habla del dueño del sepulcro, los guardias ante la tumba, el sello de los sacerdotes, ¿cierto? Se habla que lo vieron y lo tocaron a Cristo. También nos habla que Cristo fue primicia de los que durmieron. Es decir, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, como bien decías,
¿sí? Lo que el antiguo ya nos había avisado. Con cientos de años de anticipación, aquellos hombres vieron lo que iba a suceder, pero no es que se le ocurrió. Detrás había un plan extraordinario, un plan que tenía que ver con Dios. Quisiera Edgardo, ibas a agregar, decir algo. quisiera agregar algo. Todos los años la revista Christianity Today, que es una revista cristiana muy conocida, difundida en Estados Unidos, hace un top 10 de los principales hallazgos arqueológicos del año. Y a mí me gusta leerlo y siempre coleccionarlo, ¿es cierto? Porque todos los años se van descubriendo una cantidad de descubrimientos arqueológicos que comprueban justamente esto, que la Biblia, los personajes bíblicos, los hechos bíblicos de alguna manera tuvieron lugar. Se encuentran sellos, menciones, referencias, osarios, diferentes artefactos que dan prueba que Dios, cuando dijo algo, Dios realmente está hablando de cosas concretas y muy específicas. Muy bien, muchas gracias. Ahora, hermanos, a ver, está bien, yo estudio la Biblia, Pastor Edgardo, Pastor Cristian, yo estudio la Biblia, pero la puedo estudiar como un libro normal, común, o la puedo estudiar como lo que es la palabra de Dios. Pero la Biblia, ¿qué tiene para mí? Es decir, además de contarme la historia, además de mostrarme la profecía, la Biblia puede impactar de alguna forma, de alguna manera en mi vida. No sé si Edgardo o Cristian. Cristian, sí. Sí, tal vez Estamos hablando del poder transformador, ¿no? De la Biblia, ¿cierto? Sí. Así es, tal vez como al principio en la pantalla nos hablaba del último discurso de Moisés al pueblo, donde tiene esa frase tan interesante donde decía que de ella depende la vida. Allí vemos entonces de que nuestra vida depende de la palabra de Dios. Si realmente queremos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, necesitamos estudiarla como lo que es la revelación de Dios para que yo pueda vivir conforme a lo que Él quiere que yo haga en la vida que Él me regala. Por eso es que necesitamos estudiarla con humildad, necesitamos ser humildes para hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiere. Les comento un incidente. Cuando tenía 11 años, mi papá me regaló una computadora y entonces yo fui apresurado, la armé y lamentablemente no leí el manual y el voltaje era de 110 y cuando la enchufé comenzó a salir humo y quemé la computadora nueva porque justamente era de 110 y la enchufé a 220. Allí aprendí, ¿no?, la importancia de leer los manuales, las especificaciones, y lamentablemente, como siempre decimos, la Biblia es un manual, y digo lamentable porque no lo leemos, y lamentablemente después vienen las consecuencias en nuestra vida, que sigue igual, porque la palabra no nos ha transformado, y porque a veces no nos queda tiempo, porque a veces no somos humildes. Por eso la importancia de estudiar el manual con las orientaciones que Dios quiere para cada uno de nosotros. Quizá quisiera... Podríamos decir, perdón Edgardo, podríamos decir, Pastor Edgardo, lo siguiente. Ahora estamos en cuarentena, ¿no? Sí. Aunque vemos por allí gente que anda y va, pero el país está en cuarentena. Lo que se extraña es el relacionamiento, el contacto, ¿no? El poder estar hablando físicamente unos con otros y no a través de las redes. Creo que cuando termine la cuarentena y nos podamos reencontrar, habrá abrazos, saludos, todo eso, ¿no? O sea, habrá alegría, felicidad. El rey Josías, un día, porque la casa de Dios, el templo, el santuario, estaba abandonado, hizo hacer reforma dentro del santuario
y se descubrió dentro del santuario el libro de la ley. O sea, se descubrió la palabra de Dios, la Biblia, Sí. lo que era en ese momento la Biblia. Y esto trajo aparejado un profundo impacto, ¿no?, en la vida del rey, pero también él llevó ese impacto a la vida de las personas. Sí. Tomando el ejemplo de la cuarentena, la Biblia no debería impactar de esa misma manera que queremos relacionarnos unos con otros, no debería causar este impacto en mi vida y en la de ustedes. Realmente que sí. Yo recuerdo otros ejemplos, personas que han sido individualmente transformadas por la Biblia. Manasés, un rey muy, muy malo, terriblemente malo, y Dios lo encontró, él recordó todo lo que sabía de Dios y se transformó y se arrepintió. Rahab, ¿no es cierto? Rahab, cómo se arrepiente y Dios le incorpora a su pueblo, es antepasada de Cristo. El caso más especial, de personas que de alguna manera son alcanzadas por el mensaje de un profeta que al gano va a Nínive. Nínive se arrepiente por escuchar el mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Y se arrepiente completamente. Fíjense ustedes qué poder que tiene la Biblia, que Dios a veces utiliza elementos, instrumentos, que no son del todo buenos, como el caso de Jonás, y su palabra igual hace una obra transformadora que salva a toda una generación. Maravilloso, ¿no es cierto? Simplemente, antes de ver la última vista, tal vez tomarnos un momento allí en nuestros hogares, ¿no?, en nuestra casa, personalmente o como familia, y preguntarnos a nosotros mismos qué cambio ha producido la palabra de Dios en nuestra vida, cómo ha impactado la Biblia en mi forma de pensar, de ser, de actuar. A veces pensamos que la Biblia ha causado divisiones en los pueblos, ha causado problemas en la familia. A veces se piensa que el estudio de la Biblia solamente trae mayor confusión. Pero lo que vemos es que la palabra de Dios a lo largo de los siglos, lo que nos ha presentado es a un Dios comprometido, a un Dios que nos ama, un Dios que es el personaje principal, y ese personaje principal estuvo dispuesto, está dispuesto y estará dispuesto a hacer todo por su pueblo. Pastor Cristian. Muy interesante, Tony, la propuesta, y sobre todas las cosas, ¿no? Tener en cuenta que muchas familias, muchas personas hoy en día tienen más de una Biblia en sus casas, ¿no? Y cuánto tiempo le estamos dedicando a la palabra de Dios, cuánto tiempo le estamos dedicando para estudiar, tal vez algunas creencias, algunas doctrinas que no las entendemos y dejamos que el tiempo pase y seguimos con dudas, tal vez por no profundizar, tal vez por no querer entender realmente qué es lo que Dios quiere. Y necesitamos entender de que tener la palabra de Dios en nuestras manos, en nuestras iglesias, es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Y sobre todo en este tiempo donde hay tanta información, cosas que nos distraen, tanta gente dio su vida por la palabra de Dios que, que nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por este mensaje. Muchas cosas para reflexionar vamos a tener en este mes, ¿no? En este trimestre, que nos va a llevar a tener un compromiso real con la palabra transformadora del Señor. Muchas gracias, Cristian. Pastor Edgardo, para cerrar, ¿no? Para ir cerrando, muchas cosas más podríamos llegar a decir con respecto a la Biblia y nos faltaría tiempo. Pero tal vez si puede leer la última cita del Ministerio de Curación y hacer el cierre final del repaso de la lección de Escuela Sabática. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, Pastor Cristian. Muchas gracias,
Pastor Edgardo, por este tiempo, ¿no? Y ojalá que el estudio, el repaso de la lección nos ayude a todos a ver qué buen tesoro está en mis manos, en las tuyas o en nuestros hogares. Pastor Edgardo. Así es, terminamos con la última cita. Dice el Ministerio de Curación, página 364, que la Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Aceptada, creída, obedecida, constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. Es el gran estímulo, la fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales y encausa debidamente la vida. Que Dios nos ayude a que la Biblia sea el principal sustento para nuestro ánimo, para nuestra fe, y que podamos, por la gracia de Dios, dedicarle más tiempo, no solamente a las cosas que son más sencillas de comprender, sino a ir más al fondo y poder comprender el plan completo de Dios para nuestra vida. Pastor Antonio, ¿querés Amén. terminar con la última oración, con la última palabra de oración, este repaso? Nuestro buen Dios, que tu palabra, Señor, pueda ayudarnos día a día a ser transformados para gloria y honra de tu nombre. Señor, bendice a las personas que han de ver este video. Bendice, Señor, a las personas alrededor de la tierra para que puedan encontrar en Cristo Jesús la solución para sus vidas y prepararse para ese día glorioso cuando tú enviarás a tu Hijo a buscar a los que decidieron ser transformados por tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Gracias, Pastor Antonio, Cristian. Saludos para sus hermanos, sus congregaciones, iglesias. Y nos vemos la próxima semana, ¿sí? La próxima semana en el próximo video. Muchas gracias. Bendiciones. Sacamos la grabación.